Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos a el culto de nuestra iglesia. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 11 y 12, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 11 y 12. Estamos en nuestra serie de mensajes acerca del estudio de esta carta de Primera de Pedro, la esperanza en medio del sufrimiento. Y hoy empezamos una nueva sección acerca del sometimiento y cómo este sometimiento llega a ser un ruego que Dios nos solicita. Así es que vamos a estudiar acerca de este tema. La palabra de Dios dice en el verso 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición, el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra y ahora poder estudiarla. Pedimos tu guía, tu dirección en el entendimiento, en la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada aprendimos que Jesús, como la piedra viva, nos edifica como un templo espiritual, para que como un sacerdocio espiritual le ofrezcamos sacrificios espirituales y como un pueblo espiritual proclamemos sus virtudes al mundo. En estos versículos que leímos, vamos a llegar a observar que el apóstol Pedro nos va a enseñar que proclamemos las virtudes de nuestro Dios, no solo con nuestras palabras, como lo aprendimos la semana anterior, sino con nuestra manera de vivir. Va a hablarnos de esto al desarrollar toda una nueva sección con el tema del sometimiento. Este sometimiento produce un impacto en la vida de la gente de nuestro alrededor cuando nos abstenemos de nuestros deseos carnales y nos da 4 razones de por qué debemos hacerlo. Entonces, esto es lo que vamos a aprender hoy. El primer principio de los 2 que vamos a estudiar el día de hoy está en el versículo 11. El sometimiento es el tema de esta sección. Nos va a tomar 6 mensajes cubrir todo este tema. Este sometimiento quiere decir que nosotros obedecemos, nos ponemos bajo la autoridad de otro. El sometimiento no es un tema popular. Nos gusta que nos obedezcan. Nos gusta que se pongan las personas bajo nuestras órdenes. El sometimiento es una nueva forma de vivir. Es la forma de vivir que Dios espera que nosotros tengamos. Para que esta nueva forma de vivir en realidad pueda llegar a ser un testimonio en la vida de las personas incrédulas. El primer principio es que debemos nosotros llegar a abstenernos de los deseos carnales. Abstenernos de los deseos carnales. Este es el concepto que se establece en el versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el alma. ¿Sabe? Este concepto de abstenernos de los deseos carnales, el apóstol Pedro ya lo mencionó en el capítulo 1, verso 14, como usted ve en la pantalla, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Así es que no es la primera mención aquí en el texto que hemos leído en el capítulo 2 acerca de abstenerse de los deseos pecaminosos. Y no va a ser la última mención que el apóstol Pedro haga, porque en el capítulo 4, los versos 2 al 3, va a decirnos: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Así es que el apóstol Pedro llega a observar el hecho de que es un tema del que se debe enfatizar en la vida del creyente. Y por eso nos pide a nosotros que nos abstengamos de estos deseos. Lo interesante es el hecho de que en los otros versículos que leímos de Primera de Pedro hay una connotación que enfatiza una orden, pero aquí en el versículo 11 el texto dice: yo os ruego. Dios tiene el derecho de ordenarnos, pero es interesante cómo Dios aquí nos llega a rogar que nos abstengamos de estos deseos carnales. Sumamente interesante cómo Dios lo hace. El hecho de que nos debemos abstenernos de los deseos pecaminosos. Ese verbo absteneos es interesante porque comunica un hábito que debería ser una costumbre en la vida del creyente, cuyo beneficio es en la vida de aquella persona que se abstiene. Así es que absteneos no es una referencia a que nosotros debemos realizar esa acción una sola vez en nuestra vida, sino más bien el apóstol Pedro enfatiza el hecho de que continuamente, diariamente, frecuentemente, como un hábito constante, nosotros necesitamos decidir abstenernos de los deseos carnales. Esos deseos carnales, como usted lo observó en el texto, batallan. Nuestra naturaleza pecaminosa no es un enemigo que está inactivo en nosotros, sino más bien es un enemigo, esos deseos carnales son personificados como un ejército que batalla contra nuestra alma. Es un enemigo activo, así es que nosotros debemos ser muy cuidadosos para no darle lugar, para no darle oportunidad, porque la naturaleza pecaminosa que nosotros los creyentes tenemos batalla contra nosotros. Es una lucha diaria, es una lucha interna. Es una lucha que frecuentemente no se ve, es algo con lo que usted y yo diariamente batallamos en contra de un pecado, en contra de una tentación, en contra de una situación que nos lleva a pecar, a hacer las cosas que a Dios le desagradan. Pero antes de llegar a concluir que esta batalla se consigue, la victoria sobre esa batalla se consigue por nuestro esfuerzo humano, debemos llegar a recordar el hecho de que el apóstol Pablo nos dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Observa lo que llega a lograr que nosotros podamos tener la victoria
victoria sobre esos deseos carnales es la obra del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad andar en el Espíritu para que el Espíritu Santo nos dé la victoria sobre esos deseos carnales. Así es que no es una resolución que nosotros tomamos de controlar los deseos carnales, porque la verdad es que nuestra naturaleza pecaminosa es más fuerte que nosotros. Nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo, depender del Señor, depender de su palabra, como Pedro nos enseñó hace pocos versículos, de acercarnos a su palabra, acercarnos a la oración, hacer de manera práctica nuestra relación con Él, porque necesitamos andar en el Espíritu, porque solo andando en el Espíritu nosotros tendremos la victoria sobre esos deseos carnales que cada día batallan contra nosotros. Hermano querido, ¿cómo te va en esta lucha? En esa lucha interior, en esa lucha que tal vez pocos conocen, en cuanto a ese pecado, ese hábito, esa tentación. No podemos negar la lucha. Es real. Las tentaciones son reales para nosotros los cristianos, mucho más que para un incrédulo. Una persona que no conoce del Señor está habituada a vivir en el pecado como lo hacíamos nosotros. Pero cuando llegamos a Cristo, esa batalla se la siente como algo muy fuerte en nuestra vida. Los deseos carnales que nos tientan, que batallan en contra de nosotros, que tratan de que nosotros hagamos cosas equivocadas, pensemos en cosas equivocadas, que podamos no serle fieles al Señor en esas áreas de nuestra vida. Esta batalla interna es real. El apóstol Pedro nos va a hablar en un ratito en los versículos 11 y 12 otra vez, nos va a hablar de cómo nosotros podemos tener una vida diferente, una vida que dé testimonio a la gente que no conoce del Señor, pero eso no será real, ese ejemplo que nosotros debemos dar a otros no será algo real si nosotros primero no conseguimos la victoria sobre los deseos carnales. Es súper importante cómo el apóstol Pedro llega a mostrar, antes de hablarnos de ese sometimiento que debe mostrarse en una vida diferente, en una vida ejemplar, antes de eso nos habla de abstenernos de los deseos carnales. Porque, hermano, si tú y yo no tenemos la victoria en nuestra vida privada, en nuestra lucha diaria con los deseos carnales, no podremos tener una vida ejemplar para aquellas personas que necesitan ver un testimonio de un cristiano. Así es que puede ser que en nuestro caso el ejemplo que deberíamos dar y que no estamos dando es debido a esa lucha interna, a esa lucha privada, a esa lucha contra los deseos carnales, donde tú y yo sabemos que no le somos fieles al Señor en esa área, en ese pecado, en esa situación, y eso resta posibilidad para que tú y yo podamos llegar a ser ejemplo ante un mundo que necesita ver un cristianismo verdadero. El apóstol Pedro nos va a llegar a dar 4 razones de por qué tú y yo debemos llegar a depender del Espíritu Santo para que en la práctica nosotros en verdad podamos llegar a abstenernos
de los deseos carnales. 4 razones. La primera razón se encuentra en el versículo 11. Obsérvalo. Amados. Así empieza el versículo. Y esa es la primera razón. 5 veces en esta carta y en la segunda carta de Pedro, el escritor va a llegar a utilizar esta palabra, amados. Lo interesante es que este adjetivo comunica el concepto de que es Dios quien está atrás de este amor. Hermano, Dios te ama. Y Él espera que esa sea una razón suficiente e importante para que tú y yo nos movamos a llegar a tomar esa decisión de abstenernos de nuestros deseos pecaminosos. Dios nos ama, nos lo ha demostrado ahí en la cruz de Calvario y lo demuestra cada día. El hecho de que Dios nos ame, como dije, debería ser una razón importante por la cual tú y yo dependemos del Espíritu Santo y así nos abstenemos cada día de no caer en esos deseos pecaminosos. El apóstol Pedro nos va a dar una segunda razón. El verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Tú puedes ver ahí en la pantalla una carpa y tú puedes llegar a observar una cita, una referencia a Abraham en Hebreos 11:9, donde dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sabes? La segunda razón de por qué tú y yo debemos llegar a abstenernos de los deseos pecaminosos es porque nosotros somos extranjeros y peregrinos. Un extranjero es una persona que vive en un lugar sin derechos de ciudadanía. Un peregrino es una persona que vive temporalmente en un país extranjero. Así es que nosotros aquí en la tierra no estamos en nuestra patria. Estamos aquí de paso temporalmente, somos peregrinos. Y la fe de Abraham se observó en el hecho de que cuando él estuvo en la tierra prometida, él llegó a vivir en una carpa. ¿Por qué no decidió construir algo más permanente? ¿Te has preguntado eso? En un momento de su vida tuvo los recursos para hacerlo. Y pudo construir para su familia, para él, algo más permanente. Pero decidió habitar en tiendas porque se dio cuenta que era extranjero, que era peregrino. No está mal que vivamos en una casa, en algo más permanente. Pero lo que se destaca aquí en el verso 11 es que nosotros debemos no olvidarnos de que somos extranjeros y peregrinos. Esta no es nuestra patria. Estamos aquí temporalmente unos pocos años. Y se debe notar en la forma en que vivimos, en la forma en que invertimos el dinero, en la forma en que cuando establecemos objetivos, se debe notar que todo eso apunta a lo que va a ser nuestra vida en el cielo y no solamente los pocos años que estamos aquí. A veces parecería ser que tú y yo construimos nuestra vida y nuestras metas y lo que compramos y
lo que trabajamos y todo lo que hacemos como si fuéramos a pasar la eternidad aquí en esta tierra, en este país. Es temporal. Somos extranjeros. Somos peregrinos. Nuestra ciudadanía no está aquí. ¿Por qué debemos abstenernos de los deseos pecaminosos? Porque Dios nos ama y espera que tú y yo demostremos un poco de ese amor que Él nos ha demostrado, absteniéndonos de los deseos carnales. ¿Por qué debemos abstenernos de los deseos carnales? Debemos hacerlo porque estamos aquí en esta tierra de paso. Somos extranjeros, somos peregrinos y debe notarse ese hecho en nuestro diario vivir. El verso 12 nos da una tercera razón de por qué debemos abstenernos. El versículo 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Observas que el versículo 12 comunica el hecho de que el mundo nos está viendo? Está considerando nuestras obras. Está observando cómo vive aquel que dice que es cristiano. Así es que nuestra vida está siendo evaluada, está siendo inspeccionada. Y es por eso que nosotros debemos abandonar, debemos abstenernos de los deseos carnales, porque si no lo hacemos, nuestra forma de vivir no será congruente con lo que decimos que creemos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. Manteniendo. El verbo comunica un hábito. No es portarse bien un día nada más, unas horas nada más. El apóstol Pedro desea que nosotros desarrollemos un estilo de vida, una forma de vivir entre los gentiles, entre los incrédulos, que muestre una diferencia. En el versículo 12, observas que por 2 veces se usa ese adjetivo bueno. Buena vuestra manera de vivir y vuestras buenas obras. Como vivo, lo que hago debe ser bueno. En el original hay 2 palabras que podrían traducirse para comunicar ese concepto de bueno. La primera palabra tiene un significado muy similar a como nosotros lo utilizamos en el español. Pero la otra palabra, la que se traduce aquí 2 veces, comunica el hecho de que algo es amable, agradable, atractivo. Así es que el texto lo que está diciendo es que nuestra manera de vivir debe ser atractiva, debe llamar la atención. La gente debe darse cuenta que hay una diferencia entre la forma en que nosotros vivimos y cómo el resto vive. Ellos están considerando nuestro estilo de vida. El verbo considerar hace referencia a una evaluación permanente. No es que se van a fijar en nosotros en un momentito nomás. Constantemente están fijándose y están esperando que tú y yo nos equivoquemos, que tú y yo nos comportemos mal, que tú y yo tratemos mal al vecino, al que está junto a nosotros, para ahí reclamar y ahí decir: mira, ese es cristiano. Aunque la palabra de Dios no nos pide perfección, sí nos pide una vida
que sea congruente con lo que nosotros decimos creer. Hablamos de las virtudes de Dios y comunicamos al mundo las virtudes de Dios a través de nuestros labios. Lo aprendimos el domingo anterior. Pero aquí Pedro nos da la segunda cara de la moneda. Comunicamos las virtudes de Dios a través de un estilo de vida. La gente se da cuenta en quien creemos cuando nosotros vivimos vidas congruentes con nuestros conceptos, con nuestros principios. Estamos en un mundo donde nos evalúan. Y no solo eso, y no es una evaluación nada más, sino es una evaluación hostil. Porque observaste el texto, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Ya estaban murmurando, ya estaban hablando mal, ya estaban acusando falsamente con una intención maliciosa, atacando el buen nombre de estos cristianos, atacando la reputación de ellos. Ya lo estaban haciendo. Y el apóstol Pedro dice que les consideraban como criminales, como malhechores. En la pantalla, tú observas 6 ataques que eran típicos en el primer siglo. Y ahí puedes observar el número 1 que habla acerca de que los no cristianos decían de estos cristianos que ellos eran rebeldes en contra del gobierno romano. Les acusaban de practicar el canibalismo porque utilizaron ese concepto de la cena del Señor donde recibían el pan y el vino, y eso era una ilustración de el propio Señor Jesucristo, y pensaban que se estaban comiendo una persona. Les acusaron de caníbales. Les acusaron de practicar el incesto, porque la comunidad cristiana comunicaba el concepto de que nos amamos los unos a los otros, y ellos torcieron esa verdad y les acusaban de incesto. Les acusaban de involucrarse en actividades subversivas. ¿Y recuerdas quiénes eran los responsables de haber quemado Roma? Los cristianos. Así es que los consideraban un grupo subversivo, un grupo problemático. Les acusaban de oponerse a la esclavitud, porque hablaban de que eran libres en Cristo. Y la verdad es que con 60 millones de esclavos en todo el Imperio Romano, el hecho de que ellos hablen de la libertad en Cristo les llegó a llevar a estos gentiles a acusar a los cristianos de oponerse a la institución de la esclavitud. Les acusaban de practicar el ateísmo porque no tenían imágenes y no adoraban a César, a quien debían considerar Dios. ¿Observas? La gente va a hablar mal de nosotros. No nos debemos asombrar por eso. Lo negativo es que hablen mal y tengan razón. Ahí está el problema. Y en vez de nosotros ir de puerta en puerta
explicándoles a ellos que nos están acusando de esto y de aquello y no tienen razón y esto es injusto, en vez de estar explicándoles a ellos que nosotros no pensamos así, el apóstol Pedro dice, mantengan buena vuestra manera de vivir. La mejor forma de mostrarles que ellos están equivocados es vivir de tal forma que sea notorio el ejemplo que ustedes están dando. Hermano, estamos en un mundo hostil. No te sorprendas por las acusaciones, no te sorprendas por las cosas que digan, las cosas que quieran hacernos. Es normal. Ten cuidado que toda esa murmuración sea cierta. Que las críticas que hacen sean ciertas. En vez de amargarnos la vida por lo que dicen otros, nosotros debemos concentrarnos en vivir de manera ejemplar. Y viviendo de manera ejemplar, esa es la forma en que podemos llegar a acallar lo que ellos dicen. El cuarto principio, la cuarta razón de por qué nosotros debemos abstenernos de los deseos carnales es que nuestro enfoque de vida debe ser glorificar a Dios. El versículo 12 nuevamente dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Observas quiénes van a ser los que lleguen a glorificar a Dios? Estos gentiles. Esta gente que está murmurando, esta gente que está criticando, estas personas que están hablando mal, son ellos los que van a llegar a glorificar. Nosotros les ayudamos a que lleguen a ese punto de glorificar a Dios cuando nosotros vivimos una vida correcta, una vida ejemplar. Y cuando tú y yo lo hacemos, ellos van a llegar a glorificarle a Dios. ¿Sabes? El dar gloria a Dios debería ser el objetivo principal en nuestra vida. En las cosas básicas y en las cosas importantes en la vida, debemos dar siempre la gloria a Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros debemos dar la gloria a Dios. Y hacemos esto frente a todas estas personas que pueden estar criticando y hablando mal, cuando nosotros, en vez de amargarnos la vida, en vez de tratar de explicarles que no creemos eso, que ellos, que son acusaciones falsas las que están haciendo, más bien nos enfocamos en tener un estilo de vida que sea ejemplar, y ese estilo de vida les va a llevar a que ellos glorifiquen a Dios. ¿Cómo un incrédulo llega a glorificar a Dios? La respuesta está en esa hermosa palabra, visitación. ¿Observaste en el versículo? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La palabra visitación es un término teológico que hace referencia a dos hechos. Dios nos visita cuando nosotros llegamos a poner nuestra fe en el Señor Jesucristo.
Y lo hermoso de esto es que Él no solo nos visita, se queda a vivir permanentemente en nosotros. Nos convertimos en casa de Dios. Así es que los incrédulos, estos que critican, algunos de ellos van a llegar a glorificar a Dios en el momento en que, confrontados por nuestra forma de vivir, eso les lleve a poner su fe en el Señor Jesucristo. Lastimosamente, esa no es la realidad de todos los que no son creyentes. Y por eso el segundo significado de la visitación es que Dios va a visitar a esas personas en el día del juicio final. Y allí serán confrontados con el hecho de que ellos tuvieron un testimonio de creyentes que vivían apropiadamente y ellos no hicieron caso. ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador personal? Si tú lo has hecho, Dios te visitó en ese momento. Y llegó a quedarse, esa visita se quedó a vivir para siempre en tu vida. ¿No quisieras que Dios te visite así? Pero si tú decides rechazar a Cristo, en el juicio final Él va a visitarte. Ya no para vivir en tu casa, sino para juzgarte. Te animo a que recibas a Cristo. Querido hermano, nosotros necesitamos llegar a vivir vidas ejemplares. Porque son esas vidas ejemplares los que llegan a convertirse en un impacto para la vida de la gente que no conoce a Dios. Algunos llegarán a aceptar a Cristo como resultado de ese ejemplo que tú y yo debemos darles. Otros, tristemente, no lo harán. Quiero terminar el mensaje compartiéndote una historia de la vida real. Y para ser exacto en la forma en que la voy a relatar, la voy a poner en la pantalla para leerla. Un conmovedor ejemplo del siglo XX de cómo una vida santa puede influir en la salvación de los incrédulos. Viene de un campamento japonés de prisioneros en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Los prisioneros estadounidenses, Herb y Ruth Klingen, y su joven hijo fueron prisioneros de los japoneses durante 3 años. El diario de Herb narra cómo los captores de su familia torturaron, asesinaron y mataron de hambre a muchos de los otros reclusos del campamento. Los prisioneros odiaban y temían al comandante del campamento, Konishi. Herb describió un plan especialmente diabólico que Konishi ejecutó sobre los Klingen y sus compañeros reclusos
casi al final de la guerra. Konishi halló una manera ingeniosa de abusar aún más de nosotros. Aumentó la ración de comida, pero nos dio palay, arroz con cáscara. Comer arroz con su afilada cáscara exterior ocasionaría hemorragia intestinal que nos mataría en horas. No teníamos herramientas para quitar la cáscara y hacer manualmente el trabajo machacando el grano al extenderlo con un pesado madero consumiría más calorías de las que el arroz podía suministrar. Esta era una sentencia de muerte para todos los internos. Sin embargo, la providencia divina salvó a los Klingen y a otros en febrero de 1945, cuando las fuerzas aliadas liberaron el campamento donde estaban los prisioneros. Eso evitó que el comandante llevara a cabo su plan de disparar y matar a todos los prisioneros sobrevivientes. Años después, los Klingen se enteraron que a Konishi lo habían encontrado trabajando como guardián de un campo de golf en Manila. El hombre fue llevado a juicio y ahorcado por sus crímenes de guerra. Antes de su ejecución, profesó su conversión al cristianismo, diciendo que le había afectado profundamente el testimonio de los misioneros cristianos que él había perseguido. Qué impactante historia. Hermano, tú y yo podemos hablar de Dios sin palabras, a través de nuestro ejemplo. Y sabes, estamos en un momento muy especial, donde estamos pasando por problemas y por dificultades, y en medio de esos problemas y dificultades donde se espera que la persona reaccione de cierta forma, en ese momento tú y yo podemos reaccionar ante los problemas de manera diferente, mostrando un ejemplo. Los cristianos a los que escribe Pedro estaban pasando por persecución difícil, por acusaciones, y en vez de amargarse la vida por todo lo malo que les estaba pasando, utilizaron esas circunstancias para mostrar un ejemplo, una diferencia en la forma de vivir, aun cuando en medio de los problemas y dificultades las cosas eran difíciles. Háblale al mundo de Jesús con tus labios, como lo aprendimos el domingo anterior. Pero como aprendemos hoy, habla al mundo de Jesús con un estilo de vida ejemplar. Que el incrédulo, que ese vecino, que ese compañero de trabajo, que ese familiar que no conoce a Cristo, sea impactado por el ejemplo, por la forma en que tú y yo vivimos, mucho más en este momento difícil. Eso no ocurrirá si tú y yo no ganamos la batalla interna. Abstenernos de los deseos carnales. Y por eso es tan importante hacerlo. Oremos.
Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que aprendemos en ella. Señor, ayúdanos a abstenernos de los deseos carnales que batallan constantemente en nuestra vida. Señor, que podamos darnos cuenta de que esta lucha no la ganamos basados en nuestras fuerzas. Necesitamos andar en el Espíritu para que así no satisfagamos los deseos carnales. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Ayúdanos a acercarnos a tu palabra, ayúdanos a buscarte en oración, ayúdanos a que nuestra comunión contigo sea real, sea diaria, sea constante, para que así, llenos de tu espíritu, andando en tu espíritu, en verdad podamos abstenernos de los deseos carnales. Nos has dado razones para hacerlo, Señor. Nos amas. Somos extranjeros y peregrinos. El mundo está evaluándonos. Y nos has enseñado que tú y yo podemos, que nosotros los creyentes podemos mostrar un ejemplo en nuestra forma de vivir. Ayúdanos a someternos a ti y dejar que tú hagas lo que solo tú puedes hacer. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.